Argentina. Vamos a seguir hablando de política y tenemos el placer de hablar otra vez. Hace un tiempo que no hablamos con él, con el diputado nacional por el Frente de Todos, el señor Leopoldo Moro. ¿Qué tal, Leopoldo? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Leopoldo, por estos minutos. Estabas en línea, me imagino que, bueno, habrás escuchado el diálogo final con Jorge Chemes, el titular de CRA, y, bueno, la pregunta, evidentemente, tiene que ver con lo que pasó hoy a la mañana, con el decreto que salió en el boletín oficial sobre la suba de retenciones. ¿Escuchaste algo de las posturas de Jorge? La verdad que yo, por una cuestión ética, en ningún momento quise tratar de que vos entrases en la entrevista, pero sí me parece que como dirigente político y después de esta semana tan intensa que vivimos, en donde asume Alberto Fernández la presidencia de la República, ¿qué te pareció ese momento? Y también, ¿qué esperás o cuál es la reacción que crees que va a tener el sector ante esta suba de retenciones? Bueno, en primer lugar, creo que debemos ponernos de acuerdo en algo que es indiscutible. La Argentina está quebrada, por decirlo de alguna manera. El país fue llevado al default, lo llamaron repersignamiento, pero el default, no solamente el Estado no está en condiciones de afrontar la deuda que tomó Macri, sino que muchas empresas privadas han entrado en cesación de pagos, entre ellas una gran cerealera que se llama Vicentín, que tiene una deuda de aproximadamente $1.000 millones, que no, si no se resuelve va a llevar a la quiebra a 2.000 productores agropecuarios. Entonces, nadie en la Argentina puede negar la existencia de esa crisis. A partir de reconocer que hay una crisis, la discusión entonces es cómo repartimos las cargas del esfuerzo para salir de la crisis. También es indudable que el esfuerzo en esta etapa lo hicieron los sectores de menores recursos o aquellos sectores que tienen sus ingresos en pesos, bueno, ni hablar, jubilados, trabajadores, clase media, etcétera, etcétera. Bueno, también, Leopoldo, los sectores agropecuarios, porque de hecho esa fue la primera pregunta que yo le realizaba recién al dirigente de CRA, es que, bueno, las retenciones cuando se implementan, el sector agropecuario termina no incentivando su trabajo, no teniendo ganas de cosechar más, porque en definitiva piensan que le van a sacar parte de su cosecha mediante este impuesto. Y yo ante eso siempre pienso que durante los 12 años del kirchnerismo el sector agropecuario ha crecido, o sea, se terminó exportando más, venían de una situación en donde era bastante ruinosa. Me acuerdo que Néstor Kirchner levantó hipotecas de campos argentinos, bueno, después terminó bien el sector. Sí, absolutamente, pero además lo que ese sector olvida es que los dirigentes de ese sector son los que apuntalaron y pidieron las medidas económicas que tomó Macri desde el 2015 en adelante. Entonces, ahora no pueden asumir quejosamente esa situación, porque Macri hizo lo que ellos dijeron que tenía que hacer. La consecuencia es el desastre. Entonces no es posible que, habiendo avalado las políticas que llevaron al desastre, ahora frente al desastre se nieguen a hacer un esfuerzo para salir de esta situación. Sí, igual no está claro porque bueno, sucedió hoy a la mañana y yo la verdad que no estaba viendo para la radio cuando pasó todo esto. No sé si está en el decreto la idea de segmentación para productores más pequeños, lo cual me parece que si es así sería una buena noticia porque bueno, el campo también está dividido y en algún punto no volveríamos a repetir algunos errores que ante la no segmentación del 2008 terminó teniendo alguna rispidez, ¿no? Seguramente va a contemplarse la segmentación. Ahora, lo que hay que también decir con toda franqueza es lo siguiente. En esta instancia no hay posibilidad de volver a ponerlo de pie al país si no se logra, por un lado, recortar márgenes de ganancia muy grandes de algunos sectores. Uno de ellos los bancos, sin lugar a dudas. Otro, las empresas de servicios que han tenido ganancias extraordinarias. Ha habido aumentos de servicios del orden del 3.000 o 4.000%. Sí. No hace falta que uno argumente mucho más. Después están los agroexportadores. Yo creo que más que hablar del campo hay que hablar de los agroexportadores. Precisamente por eso va a salir la segmentación. Porque no se trata del campo, no es que el gobierno va contra el campo. El gobierno necesita
que esos márgenes de ganancia se achiquen, no solamente en el sector de los agroexportadores, sino en estos otros sectores, porque si no, no hay ninguna posibilidad de financiar genuinamente la reconstrucción de la Argentina. Junto con esto, por supuesto, debería venir, y en eso está el gobierno, la posibilidad de una renegociación de la deuda externa, que por 2 o 3 años, a mí me gustaría que por un plazo mayor, pero bueno, hay que manejarse con los datos de la realidad, no implique que tengamos que pagar intereses y capital de la deuda. En el primer trimestre del año que viene, o sea, enero, febrero, marzo, hay que pagar 16.000 millones de dólares de capital e interés de la deuda que dejó Macri. ¿De dónde salen esos dólares? ¿Dónde están esos dólares? Sí, y aparte el discurso de Axel del miércoles, en donde fue muy claro con la deuda que tenía, que yo lo tenía acá el dato, que fue realmente espeluznante. Vidal asume con una deuda del 58% en dólares y le deja a Axel una deuda en dólares del 82%, además de otros números, ¿no? Pero además no hay que mirar solamente el tema vinculado a las retenciones como una cuestión de carácter aislado, que es como pretenden presentarlo algunas entidades y algunos medios de comunicación íntimamente ligados al sector agroexportador. Sí. No es una decisión aislada, no es un ataque a tal o cual sector. Forma parte de un todo, y en ese todo hay que incluir que la semana que viene se va a anunciar una rebaja de medicamentos y un congelamiento por un determinado periodo de tiempo que se está discutiendo del precio de los medicamentos. En ese todo hay que poner la doble indemnización, en ese todo hay que poner la decisión de bajar las tasas de interés en el sistema financiero. Esto es un programa de gobierno, además está haciendo lo que dijo que iba a hacer. En la campaña electoral no se mintió, y lo extraordinario es que, salvo el caso de Alfonsín, que apenas asumió, puso en marcha el juicio de las juntas como lo había prometido, el gobierno en la primera semana está haciendo lo que dijo que iba a hacer, y esto fortalece el sistema democrático, pero además demuestra que hay un plan. Y las retenciones también tienen que ver con el valor de los alimentos. Nosotros no podemos tener alimentos con valor dólar con una sociedad que tiene ingresos en pesos y encima en pesos devaluados. Tiene un doble efecto el tema de las retenciones. Entonces, no es una medida aislada, es parte de un todo para reconstruir y poner en marcha otra vez todo el engranaje de la economía argentina. Leopoldo, le hago la última pregunta, me quedaría hablando más tiempo, pero en realidad venimos con muchas cosas atrasadas y bueno, y a su vez tengo esta contradicción de seguir hablando con usted porque hace un tiempo que no hablábamos. La última es muchos años de dirigente, muchas asunciones de presidente. Yo me emocioné mucho el martes, me emocioné el mediodía, me emocioné el atardecer. ¿Qué vivió como dirigente, Leopoldo, el martes? Mira, yo tuve algunos privilegios a lo largo de mi vida política, como también tuve infinidad de sinsabores, obviamente. Uno de los privilegios fue vivir la jornada irrepetible de la vuelta de la democracia en el 83. Eso fue realmente también muy, pero muy conmovedor. Y esto que viví el otro día, son dos circunstancias, probablemente esto sea la última emoción que tenga en términos biológicos, pero fue realmente muy conmovedor porque es una sociedad que ha enfrentado un modelo neoliberal que en el resto de América Latina está provocando desastres, muertes, torturas, violación de derechos humanos, etcétera, y en la Argentina en muy poco tiempo, aunque fue largo para los que tuvimos que sufrirlo, 4 años un movimiento popular, democrático, nacional, volvió a gobierno pacíficamente y supo hacer una construcción política en paralelo a la destrucción que iba llevando adelante la política neoliberal. Y eso es una verdadera epopeya, aunque no parezca como tal, es una verdadera epopeya. Leopoldo, muchísimas gracias. Estaremos hablando seguramente durante el próximo año. Que termine bien este año, que tengan felices fiestas, buen fin de semana y gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y también los deseos se los extendemos a los oyentes. Gracias. Así es, gracias Leopoldo. Quien estaba hablando con nosotros era el dirigente y diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moró.